resulta problemático reconstruir el pensamiento antiguo en torno al arte en el periodo arcaico, ese que va desde los tiempos homéricos hasta los siglos VI y V a.C., por la falta de fuentes directas y como los testimonios son de épocas muy tardías. Pero si bien es difícil poder distinguir entre el dato histórico y los mitos y las leyendas, dentro del conjunto de noticias que han llegado hasta nuestros días, es posible extraer un conocimiento del arte de estos datos históricos y míticos, pudiendo representar la mentalidad y la sensibilidad de los hombres de esas épocas. Cuenta Teognis en sus elegías que durante muchos días la ciudad de Tebas celebró con gran pompa la boda del rey Cadmo y la bella Armonía. Y como la novia era hija de Afrodita y Ares, los dioses comparecieron llevando preciosos regalos. Las gracias danzaron y las musas cantaron en honor a los novios versos de loas coreados inmediatamente por todos los presentes. Musas y gracias, hijas de Zeus, vosotras que un día en las bodas de Cadmo cantasteis la bella canción, lo que es bello es amado, el que no es bello no es amado, y se difundió en labios divinos. Así lo relata Teognis en sus elegías. Estos versos, repetidos con frecuencia por los poetas posteriores, expresan en cierto modo la opinión general sobre la belleza entre los antiguos griegos. A través de estos dudosos y frecuentemente confusos y contradictorios testimonios, se pueden recabar algunos principios como según. En primer lugar, la generalidad de las fuentes concuerdan en subrayar la importancia de Musique dentro del mundo griego, aunque no resulte fácil comprender y aclarar en qué consiste el valor que le atribuyen. Este periodo lo representa la tradición de los balbuceos estéticos de la poesía que cantan al mundo y a sus bellezas. Se trata de descubrir los casos en que aparece entre los poetas griegos el adjetivo kalos, es igual a belleza. Y en último lugar, la abundancia de mitos que vinculan la poesía con la música, desde Orfeo hasta los de Apolo, Marcias, Dionisios, etc., atestiguan la función primaria que desempeña Musique, incluso en conexión con la religión, con la cosmogonía y con la vida social. La primera dificultad con la que uno se tropieza es de carácter estrictamente terminológico. Consiste en interpretar el significado complejo del sustantivo to musique, cuyo significado más general ha sido el arte de las musas. En el concepto de musique, o arte de las musas, se hallaba comprendido un conjunto de actividades de los más diversos que se integraban en una única manifestación. El término incluía la música, representada por Euterpe, el canto y la declamación, por Polimnia, la danza, por Terpsícore, la historia, Clio, la poesía heroica, Calíope, poesía amatoria, Erato, la tragedia, Melpómene, la comedia, Talía, y la astronomía, Urania. Una educación de cuño aristocrático exigía el aprendizaje de la lira, el canto y la poesía, así como la danza y la gimnasia. Este significado compuesto del término va a perdurar durante muchos siglos, estando ya presente en los primeros testimonios directos que reparan en Musique por ello. Los poetas homéricos son considerados en la antigüedad una importante fuente de noticias. Pseudo-Plutarco, en su tratado de la música, hace referencia a Homero. El gran Homero nos enseñó que la música es útil al hombre, dice Plutarco, al querer demostrarnos que efectivamente sirve en numerosísimas circunstancias. Nos presentó así a Aquiles clamando su cólera contra Agamenón por medio de la música que le enseñaba el sabio Quirón. Del pasaje de Pseudo-Plutarco se desprende que la música se considera como una función utilitaria. Sin embargo, la incipiente cita a la figura mítica del sabio Quirón remite a una época anterior en la que la música debió de concebirse estrechamente ligada e integrada por otras artes, tales como la medicina, la brujería, la danza y la gimnasia. Así, la música abarcaba una función no solo recreativa, canto, danza y poesía, sino ético-cognitiva, en su sentido más general, formación espiritual, educación superior, cultura, ciencia, etc. El canto servía para congraciarse con la divinidad, que es la que distribuía el bien o el mal, motivo por el cual aquella podría también indirectamente librarnos de las enfermedades. A pesar de todo, la música parece perder, durante el periodo homérico, el poder terapéutico religioso al que se acaba de aludir, para adquirir en su lugar una dimensión preferentemente hedonista,
al describir la figura del músico como un profesional del arte. Ya no se trata del inexperto tañedor de cítara que practica ritos religiosos, completa sortilegios o cura enfermedades. Femio, en la corte de Ítaca, y Demódoco, Aedo, al servicio real de Alcino, cantan únicamente para deleite de quienes les escuchan, sin ningún otro fin. La música, en calidad de acompañamiento de la danza o del canto, se concibe como el elemento indispensable debido al feliz acierto que representa el hecho de que se la incluya en la celebración de un suntuoso banquete o de otras ceremonias mundanas. El Aedo, tanto en la Ilíada como en la Odisea, es un personaje importante, si bien nunca un personaje clave. Su arte constituye un medio para poner en evidencia o suscitar sentimientos y para recordar situaciones peculiares. De lo que nunca se ha dudado es del problema de la inspiración. Si bien la divinidad hace donación del canto a cualquier afortunado mortal, es el Aedo quien inventa libre y autónomamente sus cantos. Parece que divino fuera el impulso originario, la inspiración primigenia, aunque solo el oficio diera lugar luego a la habilidad necesaria para cantar y para conmover a los demás hombres. Al objeto de subrayar este carácter tan peculiar del oficio del músico, al Aedo de Módoco se le hace figurar ciego, como si así se le apartara de los restantes mortales. Aunque son escasos los fragmentos conservados de los autores líricos de esta época, como para poder inferir el poder que ocupara Musiqué dentro de las composiciones poéticas y la función que se le asignara, ellos son recordados además como poetas, como músicos y a menudo tañedores de flautas. Aunque no es seguro que la música ya entonces hubiera entrado plenamente a formar parte de un ideal educativo, es posible que tal idea se fuera afirmando lentamente y reforzando cada vez más con el paso de los siglos. Paulatinamente, dado que el poeta músico se volvió más atento a los efectos éticos de la música, comenzó a aflorar el concepto de educación musical o educación a través de la música. Cuenta la leyenda que en el siglo VIII, el poeta y músico Terpandro de Lesbos instauró la enseñanza de la música en Esparta al inventar los nomoi y perfeccionó la lira, aumentando el número de cuerdas de este instrumento de 4 a 7, queriendo así demostrar con ello la superioridad de la lira sobre la flauta. El término nomos debió de significar, en esa época, ley, motivo por el cual podía llegarse a pensar que, utilizado metafóricamente dentro de un contexto musical, los nomos hayan sido melodías que se establecieran de forma rigurosa para las diferentes ocasiones a las que se destinaran, o también podría significar orden en la consecución de los afectos que deberían haber producido. De ser así, habrían constituido el núcleo de la tradición musical ulterior e incluso la base sobre la que se adentrara una verdadera enseñanza musical. El término nomos aparece con su acepción musical por primera vez contenido en un fragmento del poeta Alcman, quien se jactaba de conocer los nomoi de todos los pájaros. De esto podría deducirse que el término nomos equivaldría más o menos a melodía, a motivo o a tema. Los nomoi debieron de representar durante el periodo ático la tradición musical más antigua y austera. La música concebida conforme a una rígida ley unida a la teoría del ethos musical y a una enseñanza musical de carácter estable. Música compuesta para la cítara o la lira, sin corromper aún por los nuevos usos y costumbres del aulos, las flautas. Esto presupone una educación musical bastante difundida y la formación de escuelas en las que el arte de la música se enseñaba y se divulgaba. Esto representa la primera etapa de formación de la teoría ética del arte, la cual dejó su huella en toda la concepción antigua del arte, desde Damón de Oa hasta la Edad Media. En la antigua Grecia, Kalos, la belleza, no tenía un estatuto autónomo. Incluso es posible afirmar que no se tenía una auténtica estética y una teoría de la belleza. Casi siempre es posible encontrarla asociada a otras cualidades. En Hesíodo se aplica principalmente a la mujer y por extensión a Eros, puesto que participa de la gracia de Afrodita. Existen varios géneros de belleza: el color, la forma, la expresión y aún la belleza moral. Hesíodo habla de la belleza externa, los rasgos y los colores. Es bello aquello que asombra a la vista
y en la belleza femenina hace completa abstracción del atractivo femenino. La línea hermosa es la línea ondulada, que corresponde al movimiento natural del ojo desde el punto de vista fisiológico. La ondulación es rasgo característico del mar, y todo aquello que en Hesíodo aparece como bello guarda relación con él. Las oceánidas, Galatea, las partes del cuerpo femenino, los pies de las diosas marinas, la cabellera ondulante, puesto que las musas describen del Helicón, a ellas el poeta debe sus hermosos cantos. Es la primera vez que el término bello se adapta a una manifestación humana. Hesíodo entrevió la relación entre lo bello y el bien. A la pregunta sobre el criterio de valoración de la belleza, el oráculo de Delfos responde: lo más justo es lo más bello. En él, la belleza aparece asociada a otros valores, aunque adivinó una de las diferencias más radicales entre la belleza y el bien: lo útil o lo inmediato, la medida y la conveniencia. Dado que toda idea de utilidad presupone un medio y un fin, es decir, dos elementos, la belleza no responde a estos dos elementos. Es un acto único, total y global. Primera antinomia introducida por los antiguos griegos. Hesíodo ofrece una concepción más de lo bello y lo bueno. Lo bueno, entendido como lo útil, es una diada. Un medio con su fin es una meta que debe ser alcanzada. Esto es bueno para aquello, para tal acto, por ejemplo. La finalidad para lo bueno y lo bello son diferentes. Se produce un esfuerzo para alcanzar el bien, mientras que para gustar y gozar no hace falta esfuerzo alguno. Lo bueno es mediato, lo bello inmediato. En Homero tampoco se halla una definición de la belleza. Siempre que emplea la palabra kalos, es decir, lo bello, se trata de una intuición exterior que es la esencia misma de lo bello. Si en Hesíodo la fuente de lo bello se encuentra en la mujer, en Homero es la naturaleza. Lo bello es ante todo la hermosura líquida, las crines de los caballos, el vellón de las ovejas, las partes del cuerpo humano. No es casual que el tema de la belleza vaya asociado a la guerra de Troya, donde ofrece una justificación implícita: la irresistible belleza de Helena que la envuelve de las desgracias que ha originado. Aquí lo bello es lo que se presenta a la vista. En él también los varones ocupan un rango de belleza que no existe casi nunca por sí sola. Está asociada a la fuerza y a la bondad. Un hombre hermoso es por lo general un hombre fuerte, valeroso e intrépido. Lo contrario no es válido. Paris es hermoso, pero cobarde. En Homero no existe nexo entre lo bello y lo bueno, en tanto útil. Hay también ciertas relaciones de la belleza moral con el bien, la belleza del acto conyugal o eumeo, que se pasa la vida esperando por su señor. Si bien se observa una tendencia hacia lo perfecto y lo bello, Homero aprende con claridad el matiz que separa lo bello, lo perfecto, el bien, la moral y lo útil. Homero lo aplica también a ciertas categorías de seres, encontrando un nuevo ideal humano. El adolescente es siempre hermoso, igualmente es hermoso prestar oídos a ciertos actos privilegiados, como el canto del poeta. Pero si bien hay hermosas obras de artes, Homero nunca habla de un alma bella. Nunca aparece la belleza como el logro, la entelequia del bien. Se está en presencia de una estética comparativa y relativista. No es posible establecer en estas y otras alusiones a la belleza de los cuerpos masculinos y femeninos en los textos homéricos o en los de Hesíodo, donde hay una comprensión consciente de la belleza. Lo mismo es posible afirmarlo de los poetas líricos posteriores, los eróticos, los heroicos, los elegíacos y los trágicos, entre los que el tema de la belleza no parece relevante. La generación de Fidias, de Mirón, y la posterior de Praxíteles practican una especie de equilibrio entre la representación realista de la belleza, en especial de las formas humanas, y la adhesión de un canon o regla específico, por analogía con los nomoi utilizados por los compositores musicales. En contra de lo que se creerá más tarde, Polícleto realizó una estatua llamada luego el canon, en la que estaban encarnadas todas las reglas para una proposición ideal, aunque no abstracto, sino buscando una belleza ideal, efectuando una síntesis de cuerpos vivos en las que se expresa la belleza psicofísica que armoniza alma y cuerpo. No solo los aspectos perceptibles por los sentidos expresan la belleza del objeto, que en virtud de su forma satisfacen
Los sentimientos, en el caso del cuerpo humano, también desempeñan un papel importante en las cualidades del alma y del carácter, que son percibidas por los ojos de la mente más que con los del cuerpo. La palabra calón, lo bello, se presenta inicialmente en Esquilo, mientras en Sófocles hace su aparición la calocagatia, el problema trágico de lo bello, asociado a la moral. Ello fue en la belleza de la muerte, en la renuncia, en el sacrificio de la vida. La belleza ha abandonado el mundo. Se proponen reconciliar al hombre con su destino a través del conocimiento. Los planteamientos teóricos del mundo musical de la antigüedad vienen dados por numerosas leyendas. El mito más célebre, más antiguo y más significativo es el de Orfeo, por las dimensiones que alcanzará más tarde dentro del pensamiento platónico y por ser el héroe mítico que unió para la posteridad de forma indisoluble el canto con el sonido de la lira, así como su aspecto encantador y mágico que adquiere mediante él la música. Orfeo no es, como se interpretó en el Renacimiento, símbolo de civilización o de arte ennoblecedor del espíritu, hasta el punto de conseguir que se conmuevan los desconsolados rostros de los moradores del Hades. Por el contrario, la música dentro del mito órfico es una potencia mágica y oscura que subvierte las leyes naturales y que puede reconciliar en una unidad los principios opuestos sobre los que se rige la naturaleza, la vida y la muerte, mal y bien, belleza y fealdad, que llegan a anularse unas a otras o a disolverse en el canto gracias al poder mágico religioso de la música. Por otro lado, una corriente de pensamiento griego concibió musiqué como factor civilizador, como componente esencial de la educación humana y como componente educativo con carácter coordinador y elemento de armonización entre las facultades filosóficas, pedagógicas, psicológicas y antropológicas del hombre. Por otro lado, musiqué se consideró una fuerza oscura conectada por las potencias del mal y del bien, capaz de curar enfermedades y elevar al hombre hasta la divinidad, o precipitarlo hacia las fuerzas del mal. Por ello, la música asume la dimensión propia del rito religioso, arrastrándola a una conclusión de signo ético. El mito órfico no se opone a la concepción hedonista de musiqué, sino que profundiza en ella y la engrandece como una apelación a las mencionadas fuerzas, con el fin de detener y modificar el curso normal de los acontecimientos. Tu canto procura placer, efectivamente, pero se trata de un placer de naturaleza tan peculiar que puede transmutarse en encantamiento y forzar a todos los seres a que lo sigan, como si hubiesen sido invitados por un poder superior. La concepción de musiqué que aflora en el mito de Orfeo es análoga a la que brota del mito de Dionisios, el dios de la embriaguez y del frenesí que dirige el coro de las bacantes y celebra con su flauta la alegría pánica de la naturaleza, aunque hay notables diferencias también. La facultad de hechizo atribuida a musiqué por los antiguos griegos deriva de dos elementos diferentes, aun cuando ambos se hayan dado siempre totalmente fundidos: la palabra y la música, la poesía y el sonido, elementos a los que se les podía denominar incluso la razón y la fantasía. Se puede hablar de una primera comprensión de la belleza, si bien está ligada a las diversas artes que la expresan y no tiene un estatuto unitario. En los himnos, la belleza se expresa en la armonía del cosmos. En poesía se expresa en el encanto que hace gozar a los hombres. En la escultura, en la medida proporcionada y en la simetría de las partes. En retórica, en el ritmo adecuado de las palabras. Sin embargo, no queda claro si por Calón los antiguos entendieron todo lo que gusta, que suscita admiración, que atrae la mirada, lo que en virtud de sus formas satisface a los sentidos, o bien una belleza espiritual, una cualidad del alma que a veces puede no coincidir con la belleza del cuerpo. En realidad, la causa de la guerra de Troya fue la extraordinaria belleza de Helena, y Gorgias, paradójicamente, escribió un elogio de Helena. Sin embargo, Helena, esposa infiel de Menelao, no podía ser considerada de ninguna manera un modelo de virtud.